Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia. Héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida. Y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Conocer la vida de los santos nos ejemplifica la realización concreta de una de las grandes verdades de la fe cristiana. Y es tan importante que tiene su propio artículo en el credo, cuando decimos, creo en la comunión de los santos. Conozcamos entonces el santo del día. San Andrés Apóstol. Celebra hoy la Iglesia la fiesta de San Andrés Apóstol, uno de los 12 elegidos por Jesús para predicar la buena nueva a toda la creación. Nació en Betsaida, población situada a orillas del mar de Galilea. Hijo de un humilde pescador llamado Jonás y hermano de Simón Pedro, también pescador. El nombre Andrés del griego Andreia significa valentía, valor, valeroso. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 40, muestra que Andrés era discípulo de San Juan Bautista. Afirma Benedicto XVI al respecto. Andrés buscaba y compartía la esperanza de Israel, que quería conocer más de cerca la palabra del Señor y su presencia mesiánica y salvífica. Era pues un hombre religioso, un hombre de fe auténtica. El texto citado dice que estando Juan Bautista con 2 de sus discípulos, Andrés y Juan, viendo pasar a Jesús, dijo: «He ahí el Cordero de Dios». Andrés escuchó este testimonio y elogio sobre Jesús. Se emocionó y con Juan, el discípulo muy amado, se fue detrás de Jesús, quien se volvió y les dijo: «¿Qué buscáis?». Respondieron: «Rabí», que significa maestro. «¿Dónde vives?». Les respondió: «Vengan y verán». Fueron, vieron dónde vivía, se quedaron con él toda la tarde. Andrés fue el primero de los apóstoles que Jesús llamó. Este primer encuentro fue decisivo y lo marcó. Aceptar la llamada y ser recibido en el círculo de los más íntimos fue la mayor gracia que tuvo y cambió su vida para siempre. Andrés, según narran los evangelios, no solo conoció y siguió de cerca al Señor, sino que disfrutó de su intimidad y amistad más estrecha. Aparece en la lista con Pedro, Santiago y Juan de los primeros 4 más cercanos a Jesús. Luego del encuentro con Jesús, Andrés fue a la casa y dijo a su hermano Simón Pedro: «Hemos encontrado al Mesías», se traduce ungido. De inmediato se lo presentó a Jesús. Andrés fue el primero en reconocer a Jesús como el Mesías. Días después, Jesús caminaba junto al mar de Galilea. Vio a los 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, que echaban la red al mar, pues eran pescadores, y les dijo: «Seguidme, y os haré pescadores de hombres». Ellos al instante dejaron las redes y le siguieron. Fue la llamada definitiva, culminación del primer encuentro con el Maestro. Andrés, como los demás apóstoles, respondió al instante con prontitud. Andrés estaba atento a Jesús y a los demás. Cuando la multiplicación de los panes y de los peces, dijo al Señor de la presencia de un muchacho que tenía 5 panes de cebada y 2 peces. Andrés estaba abierto de corazón a las enseñanzas de Jesús. Le preguntaba y le cuestionaba. Es el caso. Al ver los muros que sostenían el templo, Jesús afirmó que de ellos no quería piedra sobre piedra. Él interpeló al Señor:
sobre el momento en el que habría de suceder esto y cuál era su significado. La pregunta lleva a Jesús a una explicación escatológica. Andrés media, Andrés escucha y Andrés sirve la palabra de Dios. Presenció la mayoría de los milagros que hizo Jesús y escuchó uno por uno sus bellos sermones. Vivió junto a él por 3 años. Estuvo presente en la última cena, vio al Señor resucitado, fue testigo de su ascensión a los cielos, compartió las gracias y dones de Pentecostés y luego de este hecho se dedicó a predicar el Evangelio con gran valentía, obró milagros y prodigios y ayudó entre amenazas y persecuciones a establecer la fe en Palestina. Escritores cristianos afirman que el apóstol San Andrés predicó en Asia Menor y alrededor del Mar Negro, por eso es patrono de Rumanía, Ucrania y Rusia. En Constantinopla fundó una sede episcopal que fue por mucho tiempo muy importante para la Iglesia. San Andrés era conocido como hombre de índole calmada y serena, de corazón noble y abierto, inspiraba simpatía y confianza. Se destacó además por la mansedumbre, humildad, sencillez de su alma. Mostró siempre mucho entusiasmo por Jesús desde su primer encuentro. San Andrés estuvo en Patrae de Acaya, donde recibió el martirio al ser crucificado. La cruz tenía una forma de una X y fue amarrado para aumentar el sufrimiento. Padeció por 3 días, que aprovechó para predicar e instruir en la religión. Murió siendo emperador Nerón el 30 de noviembre del año 60. Para San Andrés la cruz es el medio indispensable para asemejarse plenamente al Redentor. Las reliquias de San Andrés fueron trasladadas desde Patrae a Constantinopla y depositadas allí en la Iglesia de los Apóstoles alrededor del año 357. En el siglo XIII, el cardenal Pedro de Capua trajo las reliquias a Italia y las colocó en la Catedral de Amalfi, donde todavía permanece la mayoría de ellas. San Andrés es honrado como patrono principal en Rusia y en Escocia. Enseñanzas para la vida. San Andrés nos enseña que el seguimiento de Cristo debe ser con prontitud y sin dudar. Hay que hablar de Él con entusiasmo y convicción, cultivar su amistad y cercanía, sabiendo que solo en Él encontramos el sentido último de nuestra vida y nuestra muerte. Es además el llamado a ser dóciles a la acción de Dios en nuestra vida, renunciar a la propia voluntad y dejarnos conducir por su designio. Como Padre amoroso, siempre quiere lo mejor para sus hijos. Oración, pidiendo generosidad para anunciar el reino. Señor Jesús, tú quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Te doy gracias infinitas por el privilegio de ser depositario de tu palabra y de tu acción en mi vida. Señor, quiero compartir la buena nueva a quienes están alejados de ti. Llena mi corazón de tu amor para que pueda darlo a mis hermanos. Señor, ayúdame a ser generoso y desinteresado, que lleve a los demás tu reino de paz, de justicia, de alegría, servicio y amor, sin esperar recompensas humanas, porque sé que me espera una vida de plenitud en comunión contigo. Señor, ayúdame a reconocerte en todos mis hermanos y de manera especial en el rostro de aquel a quien a veces me cuesta amar. Aleja de mí el miedo que me impide salir de esa zona de confort, de las seguridades del mundo que no me dejan soltar las redes para ser pescador de hombres. Señor, quiero abrazar la cruz,
y con ella unirme totalmente a ti, morir a mí mismo y resucitar una vida nueva para comunicarla a los demás. Amén.